Hola, Uri, ¿cómo estás? Hola Pablo, tanto tiempo. Bueno, la verdad Tanto... que sí, menos de una semana. Es un récord para nosotros, ¿no? Porque a veces tardamos un mes en rejuntarnos. Bueno, ¿y qué, qué, Sí, qué cambió en esta semana? De repente bueno, todo el mundo ama a los judíos, los estadistas adoran el Estado de Israel, todos apoyan la lucha de Israel contra el terrorismo internacional, ¿no? Eso cambió en esta semana. bueno, te voy a decir una cosa, es muy difícil a veces tomar una medida, pero yo te puedo asegurar, y ahora vamos a avanzar en el tema, de que curiosamente hay personas, tal vez sean individuos, ¿no? Ojalá que se vayan sumando esos individuos, que más allá de que también toda esta situación nos va generando un desgaste, obviamente a Israel y a los judíos que amamos a Israel y que nos identificamos plenamente con Israel y con el sionismo, vos sabés que curiosamente hay gente que por ahí estaba apática, que bueno, lo veía como un conflicto más, como la mayoría ve por ahí el conflicto de Ucrania y Rusia, y de repente ahora, eh, interiorizándose un poco más, van tomando conciencia del grave problema que hay de trasfondo, ¿no? Que ya sabemos cuál es el problema de trasfondo, que es esta visión jihadista que tienen los musulmanes, ¿no? De expansión y con la secuela y todo lo que trae aparejado. Curiosamente, para arrancar con algo positivo, ¿no? Me estoy acordando de tu abuela, que en paz descanse, que hay que decir que estamos bien. Y vos sabés que a mí me dio mucha satisfacción. No, no sé si se puede cuantificar ni siquiera como una cantidad importante, pero sí hay personas que en este tiempo, así como hay otros que se radicalizan y que van teniendo más argumentos para apoyar su resentimiento, su antisemitismo, su antisionismo, hay curiosamente otros que estaban, digamos, no digo indecisos, pero que no estaban empapados del tema y de repente de forma así se van interiorizando y van tomando conciencia del drama que hay en Europa. O sea, solo una persona obtusa no podría advertir. Además, van advirtiendo estas cuestiones que yo siempre digo de que ya de antemano, cuando vas a analizar algo, pensá que esta gente a la mitad de la población la anula. O sea, las mujeres ya quedan anuladas en cualquier ecuación que tienen ellos. O sea que ya eso de por sí debería ser un elemento para los que vivimos en el mundo occidental, donde las mujeres han logrado lo que corresponde, sus derechos, pleno ejercicio de derechos, y tienen una posición incluso dominante en las sociedades. Es algo inaceptable, ¿no? Ese pensamiento tan retrógrado. Más allá que puede haber chistes, ¿no? Que dicen, bueno, ellos no se equivocan al mantener a las mujeres apartadas de la sociedad, pero eso, más allá de la parte jocosa, realmente advierto eso en personas que ni les interesaba el tema ahora, che, ¿qué tema ese? Bueno, algunos también se van despertando, habrá que pensar, no sé si será una mayoría, pero también hay gente que va despertando. Y así como hay gente que va despertando, va abriendo los ojos y advirtiendo lo que es la realidad y la complejidad que se vive en el mundo, sobre todo en lugares centrales como Europa, como Estados Unidos. Curiosamente también, no te puedo negar, y tal vez sea el tema hoy, de que justo hablábamos hace una semana, vos decías que ser judío en principio, desde el punto de vista, por lo menos así, de una visión a priori, es más complicado y más peligroso acá en Salta que en Israel. Y bueno, suena fuerte eso. Suena fuerte porque, bueno, uno que tiene la suerte de viajar a Israel y estar en contacto todo el tiempo, uno sabe que eso es real, pero la gente lo toma, sobre todo la gente de la comunidad, lo ve como, bueno, no es tan así. Ahora, curiosamente, esta semana hubo varias situaciones que hacen pensar seriamente. ¿Cuáles son las situaciones?
que bueno, así como hay gente que se va despertando, que va advirtiendo de alguna manera cuál es la posición de estos extremistas y si se llega a lo que ellos quieren, o sea, van tomando conciencia también de las consecuencias que va a tener el avance del islamismo, del jihadismo. Ya van proyectando un poco, pero también curiosamente, y no curiosamente, hay grupos, hay personas que también están aprovechando, lógico, toda esta situación para tomar una postura, obviamente, extrema, llena de prejuicios y de resentimiento, concretamente de antisemitismo, y se comienzan a manifestar, por ejemplo, acá en Salta hubo un grupo que ya se comienza a manifestar en las redes, que son artistas por Palestina, escucha, Udi, artistas por Palestina, no se individualizan, simplemente este grupo, artistas por Palestina, contra el genocidio de los sionistas. Entonces, imagínate, esos son los títulos que utilizan. Yo creo, y me gustaría también tu opinión, obvio, Udi, que son grupos también que aprovechan toda esta situación que sabemos que en Argentina, más allá de que queremos que el país salga adelante, que cambie de una vez estas estructuras de cleptocracia que hay en Argentina, donde todos los que llegan, o todos, o una gran mayoría de los que llegan al poder, al manejo de presupuestos, a la toma de decisiones donde hay intereses económicos de por medio, ya lamentablemente, y esto es, bueno, a cualquiera que más o menos sigue las noticias en Argentina, sabe que esta semana obviamente se destapó todo un tema, que hay que ver el alcance que tiene, pero bueno, que nos inquieta muchísimo. Casi todo es explicable o argumentable, ¿no? El hecho que Israel pudo enfrentar la pandemia no tiene que ver con el hecho que Israel es un país con 20.000 kilómetros cuadrados, o sea que las distancias son muy limitadas, que tiene una estructura de salud excelente, ¿no? Y que la gente está conscientes de la medicina. Una explicación muy simple, ¿no? Pero para los antisemitas, no, eso no tiene nada que ver. El hecho que Israel tuvo un éxito en enfrentar la pandemia, eso porque los judíos han inventado la pandemia para tener más plata, igual como me preguntó el profesor de mi papá cuando él era estudiante en la UBA, en la Escuela de Medicina, y cuando él estaba haciendo un examen con una pierna de una vaca, ¿no? Tenía que explicar qué es el muslo y qué es el tendón, qué es el no sé qué, no sé cuánto, porque no entiendo mucho en anatomía. Entonces mi papá estaba preparándose al examen y el hijo de mil de mierda, ¿no? Para no decir palabras, le dice, ¿y usted, señor estudiante, por qué quiere ser médico? Y mi papá no estaba dispuesto a este tipo de preguntas porque estaba armando, o sea, desarmando la pierna de la pobre vaca, ¿no? Entonces le dice, fue una pregunta retórica, ¿no? Porque usted, como todos los judíos, quiere hacer la plata, ¿no? Se hace plata por medicina. Bueno, en este momento mi papá le dio un puñazo, se dice, ¿no? Una puña en su nariz, le rompió la nariz, Una trompada, una trompada, sacó las una trompada. cosas, sacó su cosa y volvió a su casa y dijo a sus padres, yo ya decidí, me voy a Israel. Y después hay que reconocer, ¿no? Que en estamos hablando del año 54 o algo así, la dirección de la UBA estuvo bien, o sea, culpó al profesor y lo echó y pidió perdón de mi padre, pero ya mi padre, bueno, pero este cuento es solamente para decir una cosa más general. No hay, quiero que lo anotes, Sí. no hay forma de refutar el antisemitismo. Por definición es irrefutable. No hay argumentos que se pueda refutar un señor que odia a los judíos, o los japoneses, o los armenios, o las mujeres, o la hinchada de Boca, o la hinchada de River, o los chilenos, o los gatos, o los delfines. Ahora, como nosotros dos, nadie es perfecto, somos judíos, entonces nos importa más el tema del antisemitismo que el antidelfinismo, el antipajarismo
o el anti Boca o River o lo que sea. Y además que tiene un peso mucho más importante, los Delfines no tienen un estado, Boca y River son equipos de fútbol y así sucesivamente, o sea, la analogía tiene sus límites. Y por eso nos interesa más el tema del antisemitismo. Ahora, tenemos que analizarlo de una forma, o sea, bien, o sea, tratar de ser lo más fríos en la mente posible, porque nosotros dos ya conocemos un rato largo, ¿no? Ya desde el año 2017, no, 2016, ya van casi 10 años que nos conocemos, que realmente es un gusto y lástima que vivís tan lejos, pero si no solamente Dios, si yo quiero en un momento otra vez voy a pisar la tierra de la divina, de la Salta a la Linda, y vamos a poder otra vez hacer lo que hacen los amigos, ríen, hablan, toman vino y pasan un buen momento. Pero nosotros Baruch dos, Hashem. claro, entonces nosotros dos somos bastante sentimentales, pero a pesar de eso yo voy a tratar de analizar el tema del antisemitismo y sus ramificaciones actuales, es decir, el antisionismo, el antiisraelismo y todo lo que tiene que ver con todos esos fenómenos, artistas pro Palestina, queers por Palestine, toda esta patotas y patotas y patotas de gente rayada, ineducada, ignorante en su mayoría. Gente que ni saben a dónde está, ni eso, no saben nada, No, no pueden argumentar nada. Tienen un lindo eslogan, es como la moda, ¿no? De repente viste las fotos de los años 60, todas las mujeres muy lindas de aquel entonces que tienen esos anteojos ridículos. Y uno pregunta, por Dios, son tan lindas ustedes, ¿por qué ponen esa? Porque así es la moda. Y no hay nada para hacer, no hay argumento a donde vas a traer un experto en la estética y te va a decir, pero fíjate, señorita, estos anteojos son ridículos, no tienen proporción, son pesados, no, no, pero es así. Entonces, otra vez, la analogía no está perfecta, pero sirve como sí, para filosofar, ¿no? En el momento que la gente que creen que ellos son superiores moralmente, no quieren sentir que son superiores moralmente, entonces odiar el judío que tiene un éxito en general, no todos los judíos son exitosos, pero en general los judíos sobreviven más o menos 4000 años y no tenían una vida de maravilla, ¿no? Expulsión de España, destrucción del templo, la Shoah, ¿no? Todo el genocidio de los nazis bueno, toda la región, rodeados por 25 países miserables, ¿no? Que tienen todo el petróleo, toda la geografía y ni siquiera tienen un sistema de salud como la gente, que el nivel de educación en Marruecos o en Tunisia o en Egipto es una barbaridad. Y tienen ahí Israel, el país, uno de los países, está en la lista de los 20 o 25 países más exitosos económicamente en el mundo. Entonces, eso resulta en lugar de utilizar el ejemplo de Israel y del pueblo judío como un ejemplo, ¿no? Para copiar y decir, ah, mira qué bien. Si estos judíos saben cómo tomar un desierto y transformarlo a un paraíso, estoy hablando de la agricultura, tomar un país que no tiene agua y hacerlo un país que sí tiene agua, tomar un país que no tiene petróleo y hacer un país muy rico en relación, en general y en particular en relación a los países limítrofes que tienen cualquier cantidad de petróleo, pero siguen siendo miserables, ¿no? Entonces, es más fácil utilizar, o sea, ir abarcando, o sea, abrazando el odio que tiene que ver con el celo. Y en eso estamos, y no hay forma de refutar, no es cuestión. Ellos van a decir genocidio y Palestina, porque eso es lo que saben decir, genocidio y Palestina, ¿no? Como los anteojos. Mamá, ¿a dónde? Yo quiero un anteojo, ridículo, los años 60. Pero fíjate, mi hijita, pero no, pero quiero. Bueno, entonces hoy es
genocidio, Palestina, Palestina, genocidio, genocidio, Palestina, Palestino, genocidio. Y todas las muchachas con la cafía tan así de moda, ¿no? Deja, ahora la cuestión, con eso quiero adelantar. Termina, o sea, voy a resumir, no, otra vez, no hay forma de refutar el antisemitismo. Es una pérdida de tiempo. La cuestión que queda entre nosotros, ¿qué hacemos nosotros, los judíos? Y ahí, Eso, claro, y ahí hay una gran diferencia muy, muy notable, obvia, natural, sobreentendida entre el judío que vive en lugar como Salta, o sea en Vancouver o en Nueva York, es decir, en la diáspora, como minoría. Normalmente la mayoría de los judíos hoy viven, casi todos los judíos que viven en la diáspora, creo que serán 99% o más, viven en países que se le pueden llamar países liberales, es decir, que tienen el derecho de ser judíos, no tienen que esconderse, ¿no? Pueden utilizar sus nombres, tienen escuelas judías, tienen organizaciones judías, tienen actividad que tiene que ver con el judaísmo. En ese sentido, utilizan o gozan los derechos que goza cualquier ciudadano en cualquier país liberal. También aquel ciudadano maldito, ignorante, que utiliza la libre parole, ¿no? El derecho de expresarse, de el libre. expresarse, claro, para odiar judíos. Es para también, o sea, la gente que han inventado el derecho de la libre expresión, estoy hablando de los iluminados en el siglo XVIII, no pensaban que eso va a ser utilizado para el odio. Ellos pensaban que en el momento que el ser humano va a tener buena educación, es decir, no por la iglesia, que va a entender la ciencia, que va a tener una apertura cultural, que va a conocer la geografía y la historia de la humanidad, y ahí va a ver que el japonés, aunque sus ojos son así, y el coreano que sus ojos son así, y el mongolo que los ojos son así, y mi vecino que los ojos son así, entonces a pesar de eso, todos somos seres humanos y ya vamos a tener una armonía. Estaban equivocados, ¿qué podemos hacer? El derecho de expresión sirve también para el odio. Ahora bien, por lo menos los judíos pueden aprovechar el derecho de expresión y por eso tenemos el famosísimo caso Skokie. No sé si me imagino que vos como jurídico debes conocer este caso del año 1976 en un barrio en Skokie, al lado de Chicago. Skokie se llamaba, donde habían 80 o 90% de sus residentes eran judíos, muchos de ellos sobrevivientes del genocidio de los nazis. Y un día levanta un grupo, igual como hoy, los tarados artistas en favor de Palestina, estos flor no quiero decir la palabra que viene, que eso es lo que Sí. son, pero ellos no han inventado, de repente nacen los neonazis con un uniforme y con el 88 que es HH, que es Heil Hitler. Ellos quieren hacer salir a la calle en Skokie, a propósito, para molestar a los judíos, para mostrar a nosotros, los neonazis estamos viviendo, nosotros también hemos sobrevivido y vamos a rehacer o reiniciar el gran proyecto de nuestro señor Hitler. Y claro que los judíos van a la policía para pedir que no haga ninguna manifestación, porque hay que arreglar eso de antemano, que hacer una manifestación en la calle. Y estos neonazis contratan dos abogados. ¿Y querés adivinar de qué etnia vienen estos abogados? Judíos. Ya lindo. Obviamente, ¿y por qué judíos? Porque ellos no, porque no. Hoy hay judíos que se identifican con este patota de tarados en Nueva York, el candidato antisemita. Hay judíos que orgullosamente son antisemitas. No, en aquel entonces estamos hablando de dos abogados que dicen odiamos el neonazismo. Eso no es la cuestión. Queremos defender el sistema liberal en Estados Unidos, el primer mandamiento, ¿no? Para que todos puedan gozar. Y el precio es que un grupo de tarados neonazis quieran hacer una manifestación,
So be it, como se dice en inglés, porque es más importante mantener el sistema que perderla. Entonces, si eso es el precio, eso es el precio. Ahora, volviendo a mi análisis, y quiero terminar porque estoy hablando demasiado. En mi análisis, o sea, estoy volviendo. Entonces, otra vez, vuelvo a decir que el antisemitismo es irrefutable, no hay forma de eliminarlo. No sé si será para siempre porque nada queda para siempre, pero en este momento no tiene sentido ir tratando de explicar a los antisemitas que están equivocados, que Israel no hace genocidio. Si Israel quería hacer genocidio, lo podían hacer en 5 minutos hace 2 años. 5 minutos como mucho. 5 minutos con los brazos atados atrás de la espalda, como decimos en hebreo. 5 minutos eliminar todos los, y en lugar de eso estamos alimentando con 1.800.000 toneladas de comida alimentado a nuestro enemigo. Y eso es, los estúpidos los llaman genocidio. No hay forma de explicarlo. Ahora viene la pregunta, ¿qué hacen los judíos en Estados Unidos o en Argentina o en Chile o en Francia o en Hungría o a donde sea? Para mí, ellos tienen que hacer todo el esfuerzo de ir educando sus propios chicos y chicas y hablar entre ellos, fortalecer uno al otro, porque este veneno de los tarados tiene su influencia, porque en un momento uno piensa, y ya lo tenemos, lo que estoy diciendo no es una teoría. En el siglo No, claro. XIX, en el siglo XIX habían judíos que han adaptado, no muchos, pero habían judíos en Alemania que han adaptado los argumentos de los antisemitas. Ellos decían, por algo será. Como se dice, no hay, en hebreo se dice, no hay fuego, no hay humo sin fuego, ¿no? Me imagino que en cualquier idioma hay una expresión parecida. Entonces, este veneno, la única forma de tratarlo es con educación que pone el énfasis sobre nuestra identidad, para que nosotros sepamos de dónde somos. Y eso, una cosa que me molestó mucho cuando yo fui shaliach en la hermosa ciudad de Córdoba, que no es tan hermosa como Salta, pero está hermosa igual. Hace más de 30 años, eso me molestó mucho, que muchos judíos en Córdoba, su identidad judía era en la lucha contra el antisemitismo. Yo les dije, entonces los antisemitas están ganando 2 veces. Una vez ganan porque existen, lamentablemente, eso no tiene nada que ver con nada, ya lo expliqué 5 veces mis hoy. Y el otro triunfo es que ellos definen la identidad judía del judío, que su judaísmo tiene que ver con el antisemitismo. Y el anti no es una identidad. Y en el caso de los judíos, por Dios, justamente por Dios, ¿no? Tenemos el específico concepto de Dios que tenemos los judíos, un Dios que hace el ser humano partícipe en la creación permanente, que hay que arreglar el mundo, tomar responsabilidad. Eso es nuestro Dios. Y la Torah, por Dios, otra vez por Dios, en la Torah, ¿no? Que el bestseller de la humanidad. Todo el mundo lo conoce, en cualquier idioma está traducido. Es nuestra la Torah. Y después la Mishnah, el Talmud, todos los sabios, Maimónides, toda esta camada de los medievales, y después Mendelssohn, y después, bueno, el siglo XIX, ni hablar, después los Herzl, los Jabotinsky, los Ben Gurion, los Weizmann, y después Igal Alon, y Golda Meir, y que tenemos que poner el enfoque sobre un grupo de estúpidos ignorantes que están llenos, toda su cabeza está lleno de paja, en el primer sentido de la palabra me Y refiero, claro, ¿no? ¿No? Vacío, está vacío, clarísimo. hueco, ¿no? Lo tocas y dices, pum, 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 no hay nada ahí. Y nosotros tenemos que tener miedo. Ahora, mi última cosa, ¿qué tenemos que hacer nosotros en Israel? Sí, ¿No? Porque ahí está la diferencia. Tenemos un país soberano. Bueno, justamente igual. Ir fortaleciendo el mismo. Es el poder, la soberanía judía que tenemos, hay que hacerla cada vez más eficiente, cada vez más justa, cada vez más eficiente, ya dije, ¿no? Porque necesitamos, es una herramienta.
Es una herramienta que lo estamos utilizando para defender nuestros bienes, nuestros logros, nuestros queridos, nuestra economía, nuestra cultura y también la posibilidad de tener lo que estamos haciendo en este momento, el nexo interminable entre los judíos que viven en Eretz Israel y no en Palestina, en Eretz Israel. Hay judíos que estoy peleando con ellos que siguen llamando a esta tierra palestina y me dicen, no, pero así lo llamaron también los sionistas. Sí, también hace 100 años todo el mundo fumaba. Entonces, que hoy el judío o cada persona que utiliza el término Palestina en lugar de decir la tierra de Israel, está ayudando a Hamas y Por Hezbollah y supuesto. los Houthis y la CNN y toda la basura del occidente, el Nueva New York Times y toda esta patota, porque la gente tiene este concepto. Si en Japón viven los japoneses, en Inglaterra viven los ingleses, en Brasil viven los brasileños, en Palestina viven los palestinos. No, en la tierra de Israel viven los israelíes. Y los israelíes son una otra forma de decir judíos y los árabes son invasores, porque árabes salieron de Arabia, como los japoneses en Japón, árabes de Arabia. Entonces, cada árabe que no vive en Arabia hizo una invasión. Y hoy ya están en Marsella y en Berlín y en Londres, en Birmingham y en Vancouver y así sucesivamente, en Venezuela y en Colombia y en Argentina y en Chile. Ahí está el problema. No porque son enfermos, sino porque tienen conceptos de intolerancia. Por definición, su religión es intolerante, ¿no? Nada antes de ser antisemita o anti-israelí o antisionista, intolerante, no toleran ninguna otra cultura. Eso es el Islam, hay que entenderlo. Eso no significa que cada musulmán se porta así, pero Por estoy hablando supuesto. de la cultura musulmán, intolerancia, cultura de odio, así nomás, así de simple. Bueno, creo que con eso aclaré mis entendimientos del tema, creo. Está aclarado, Udi, y sobre todo, ¿sabes qué? Me sirve todo esto para esta semana dar un impulso a esta reacción que está habiendo en la comunidad o en algunos miembros de la comunidad de hacer foco justamente en estos temas, ¿no? En el antisemitismo, en estas reacciones de estos grupos autoconvocados de artistas por Palestina y todo esto. Y sin duda me generaba un malestar que de alguna manera, Udi, vos me estás dando nuevamente las líneas por donde avanzar en esto. Y tiene que ver con todo lo que vos dijiste y lo veo con mucho más claridad. Tenemos que avanzar primero en nuestra educación, fundamentalmente en la educación de los que somos miembros de la comunidad judía en Salta, los que somos sionistas. Es lo primero que veo. Y desde ahí tratar de educar en el lugar donde estamos, porque eso es lo que me da satisfacción, es lo que te decía en esa introducción larga, de que me dio una satisfacción enorme con algunos individuos que no estaban empapados del tema, que solos, por inquietud de ellos, están viendo lo que nosotros tenemos que ver porque no tenemos alternativa, porque la alternativa a no ver esto es, ya sabemos cuál es terminar enceguecidos, ¿no? Que nos saquen los ojos. Claro. Así que bueno, Udi, me encantó el programa de hoy, hiper contundente y nos va a servir. Ya te voy a dar la devolución en la semana de cómo esa la manera de construir que tenemos nosotros desde la educación. Quiero agregar una cosa, si me permitís. Sí, por supuesto. Bueno, porque yo hablé en mi presentación, yo mencioné dos grupos, para decirlo así. Por un lado, los judíos, que ellos tienen también dos grupos, los que están en Eretz Israel y los que no están en Eretz Israel. Y por el otro lado, los antisemitas. Pero la mayoría de la gente no es antisemita. La mayoría de la gente o es indiferente, lo cual me parece perfecto, porque uno que está indiferente de una cosa que no le toca, eso significa que él está muy diferente en cosas que le corresponde. Alimentar a sus hijos, qué sé yo, ayudar a su mamá, ayudar al vecino y qué sé yo, a lo mejor regar un árbol, que es una cosa muy importante.
Pero después hay gente que son indiferentes, no indiferentes, son diferentes, pero ignorantes. A esto sí vale la pena hablar, no solamente explicar de dónde viene el judaísmo y qué es el sionismo, que el derecho del pueblo judío de tener autodeterminación, como cualquier otro pueblo, mucho antes del pueblo inventado llamado palestinos, que ellos mismos dicen que no existe un pueblo así, y todo el proyecto de los supuestos palestinos es el rechazo de los judíos, no tiene nada positivo en su arsenal, nada positivo, nada, nada, todo es el odio. Entonces, volviendo a esta diferenciación, entonces la gente ignorante tiene todo el derecho, nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo de explicar qué es el judaísmo, qué es el sionismo, qué es el Estado de Israel, de qué se trata la actual guerra, por qué hay tantos palestinos muertos en Gaza, y eso simplemente, totalmente la culpa total, 100 por más de 100% culpa del Hamas que lo está utilizando como escudo humano. Eso es bastante No, simple de explicar. Y después, por el otro lado, sí explicar de dónde nace el antisemitismo y comparar el antisemitismo con otros fenómenos parecidos que uno odia a los tomates, uno odia a todos los pepinos. ¿Y por qué? Porque no me gusta el color verde y eso es un argumento para odiar los pepinos. ¿Cómo es? Porque hay mucha gente que sí le gustan los pepinos. Señor, puedes decir que no te gustan pepinos, pero odiar todos los pepinos, ¿qué tiene que ver? O sea, la analogía es, sí, se puede criticar los judíos, como se puede criticar a los argentinos, como se puede criticar cualquier, cualquier cosa humana es criticable, pero siempre y cuando lo hacen con argumentos, al grano, al tanto, no una generalización ridícula, lo cual es el antisemitismo. Así que tenemos que tomar eso en cuenta y de este punto de vista, a lo mejor hacer algo contra estos artistas en favor de Palestina, ¿no? Eso sirve a lo mejor para ayudar a los indiferentes, diferentes, ignorantes que quieren saber más a entender mejor la situación. Pero lo tenemos que tomar, con eso estoy volviendo a mi argumento, ¿no? Tenemos que tomarlo con pinza, ¿no? Así, con pequeño, con medida muy, muy reducida y tener en cuenta que nuestros chances de convencer la gente ignorante para que sea a nuestro lado, la probabilidad no es muy alta y eso tiene que ver con una historia bien compleja que no vamos a desarrollar en este momento. Vale la pena tratar. Yo tuve mis éxitos en algunos momentos que con algunos ignorantes en distintos lugares en el mundo, en Grecia, en Argentina, en Estados Unidos, pero en la mayoría de los casos no hay éxito. Y repito, la cosa más importante es no olvidar quiénes somos nosotros. Eso es lo fundamental, lo fundamental. Y en el momento que nosotros entendamos mejor quién somos nosotros naturalmente vamos a ver que es mucho más fácil explicar al indiferente, diferente, ignorante que quiera saber eh, quién somos, con modestia, con sinceridad, sin hacer mucho ruido, sin, qué sé yo, salir con la bandera que somos 25% del premios Nobel y todo eso. No, somos seres humanos, tenemos el derecho de respirar aire y tener vida tranquila y crear nuestros hijos y nada más, eso es lo que pedimos, ¿no? Bueno, Pablo, maravilloso, Udi, como siempre. Muchísimas gracias. gracias, Udi. Y bueno, seguimos, espero que pronto. Un Amén, abrazo y cariño a amén. toda la familia y como siempre, Am Israel Jai, Am Israel Chai. Udi querido. Am Israel Chai.